¿Cómo andan? ¿Con ánimo de lunes? Arriba, vamos, ¿cómo les va? En Guyana hoy vamos a ver en nuestra agenda abierta cómo luego de la primera moción de censura de la historia, el país va a elecciones. Preguntamos si lograran torcer la mano de las transnacionales y de su poder político que siempre ha estado presente en las trastiendas del poder. Allí donde se dirimen justamente las cuestiones, allí siempre las transnacionales hacen su presencia. Guyana entonces sí es interrogante en redes sociales. Y luego vamos a ocuparnos también en nuestro programa de lo que está pasando en Chile. Hoy hacen un super lunes de movilización. Preguntamos, ¿podrá el presidente Piñera sacar al poder popular de las calles? Ese es su bastión de lucha justamente. Allí están ubicados, allí el interrogante, ustedes pasan a contestar y nosotros aquí arrancamos rapidito. Vamos. 2 de marzo, Guyana celebrará elecciones generales y regionales. Los guyaneses elegirán a los integrantes de la Asamblea Nacional y a los miembros de los consejos democráticos regionales. El proceso electoral prevé estabilizar la compleja situación política del país tras la disolución del gobierno de David Granger por implementar políticas en pro de las transnacionales. Para la jornada se prevé la disposición de al menos 300 colegios electorales en todo el país. Según información de la Comisión Electoral, los resultados finales se informarán a la ciudadanía en el plazo de 15 días después del cierre de las urnas. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento al proceso electoral que definirá el futuro político de Guyana para los próximos 5 años. Tan lejos y tan cerca, Guyana, ubicado justamente en el Caribe. Desde aquí empezamos a poner las luces sobre este proceso de elecciones en el país. Radio Habana, Cuba, dice hoy elecciones generales en Guyana. El presidente David Granger alentó a su pueblo a mantener la paz, el orden público, el cumplimiento de las normativas durante los comicios. La jornada electoral transcurrirá bajo la observación de una misión de expertos de la Comunidad del Caribe, CARICOM por su sigla, de la Commonwealth y de la Organización de Estados Americanos, de la OEA por su sigla. Si voy a ver otro portal, en este caso Loop News Santa Lucía, hay datos breves sobre estas elecciones regionales y generales de Guyana. Aquí cuentan que van a las urnas, eligen nuevos representantes, regionales y generales son las elecciones. Hay 11 partidos disputándose justamente la toma de decisiones. Las encuestas indican que la carrera es entre la coalición gobernante de la Asociación para la Unidad Nacional y la Alianza para el Cambio y el Partido Progresista Cívico de los Pueblos. O sea que hay muchos partidos, pero vemos que el bipartidismo nuevamente nos lleva a esos dos nombres. Prensa Latina dice, Guyana elige nuevo gobierno periodo 2020-2025. El presidente Granger, en nombre de la Alianza para la Unidad Nacional y la Alianza para el Cambio, alentaba justamente, lo hemos dicho a nuestro pueblo, palabras de él, a votar sabiamente durante la concentración final antes de las elecciones. Ese fue el último momento en el cual Granger, como máxima autoridad de Guyana, pudo dirigirse a su gente. Él indicó que si era reelecto va a hacer hincapié en el empoderamiento y en el desarrollo de los jóvenes, lo cual nos da toda una nueva clave justamente para Guyana. Nodal, que es una agencia de noticias latinoamericanas, está hablando de las elecciones anticipadas en Guyana en medio de su auge petrolero, elecciones que llegan después que el presidente Granger convocara a los comicios forzado tras la presentación con éxito de una moción de confianza en su contra en diciembre de 2018. Fue muy ajustada esa votación, esa moción de censura que fue histórica, 33 votos a favor obtuvo y 32 en contra, así que cuando escuchen el término polarización, también seguramente lo van a hilvanar o lo van a juntar con lo poco o mucho que ustedes sepan sobre la actualidad política de Guyana. Voy a ir a abrir detalles de este proceso electoral ya a esta hora en Guyana. ¿Por qué? Porque tenemos un compañero de tareas allí como enviado especial. Voy a Georgetown, allí está Alejandro Kirk sumando información. Alejandro, bienvenido. De este lado del mundo, aunque estemos en pleno Caribe, se conoce poco, así que lo que nos digas es fundamental para entender y conocer este proceso comicial.
Buenos días, Marcela. Estamos aquí en el Centro Nacional Acuático de la capital de Guyana, Georgetown, donde hace unos minutos entró a votar el primer ministro y es uno de los centros de votación en esta elección bastante importante que está teniendo lugar hoy, 2 de marzo, aquí en Guyana. Lo que está en juego aquí es una serie de problemas que han venido ocurriendo. La Constitución ha sido, según la oposición del Partido Progresista, violada, arrasada por el presidente David Granger, quien debió haber llamado a elecciones más o menos hace un año atrás, cuando un voto de confianza en el Parlamento lo perdió por un voto y según la Constitución guyanesa debía llamar a elecciones, pero lo fue postergando con recursos judiciales hasta ahora. Muchos han criticado esta actitud del gobierno, a que lo acusan de una posición dictatorial. Pero también está en juego los recursos petroleros que se han descubierto en este país, que los está explotando ya, está en etapa de preparación la compañía transnacional norteamericana ExxonMobil, y que ha sido muy criticada la forma en que el gobierno ha firmado estos contratos con esta transnacional norteamericana, dejando solamente un 2% de royalty por el derecho a explotar un recurso natural no renovable. Pero estos recursos petroleros, sea como sea, van a cambiar, Marcela, la vida de los guyaneses en los próximos meses y años, y esto es lo que se está preparando todo el país. El primer ministro, que está en este momento aquí adentro votando, anunció el sábado que Guyana sería el país más próspero y mejor para vivir de todas las Américas, incluyendo Norteamérica. De manera que hay una lucha por el poder que, según los analistas que hemos consultado, no es una lucha realmente ideológica. Los dos partidos, los dos movimientos que se disputan el poder, ambos se declaran socialistas, ambos se declaran partidos progresistas, pero en los dos casos ha habido un giro, según todos los analistas aquí, un giro hacia la derecha, en el sentido de que más que partidos de izquierda son partidos centristas. Estamos a la expectativa, no ha habido violencia, aquí hay mucha calma y vamos a revisar un poco lo que está ocurriendo. Aquí está saliendo el primer ministro y seguramente va a dar unas declaraciones a la prensa. Por tanto, nos quedamos con eso ahora, Marcela, y vamos a tratar de hablar con el primer ministro. Estamos pronto contigo. Muchas gracias, Alejandro. Pendientes de esas expresiones, ya ven cómo está todo tranquilito, pendientes de las declaraciones que dé Granger como máxima autoridad del país. En redes sociales hay movimiento, pero muy limitado, poquito. En Guyana las cosas transcurren mucho más calmas, tienen mayor tranquilidad, menor densidad poblacional. El hecho de que estén viviendo una jornada de elecciones, que sea la primera después de una moción de censura en la historia, como ven, no le da mayor condimento a lo que está pasando, más que es importante ir a votar. Eso es lo que resaltan la mayoría de los usuarios. Nos preguntamos nosotros si lograrán torcer la mano a las transnacionales y a su poder político, siempre presentes en las trastiendas del poder en Guyana. Ese es justamente el interrogante que hemos puesto en red social Twitter. ¿Por qué? Porque esas transnacionales justamente en todo este tiempo han hecho valer su postura y venían acostumbrados históricamente a poner y sacar votos. Y allí entonces el pueblo de Guyana buscando darle un revés a esa situación. Fíjense que hay 100 votos a esta hora. Pusimos hace pocos minutos la pregunta. Ya está muy disputado justamente la opción de respuestas. Hay gente que dice que sí le van a poder torcer la mano a las transnacionales, 38% de quienes respondieron, pero hay otros dicen que no. Y fíjense, 33,7 se actualizó ahí al instante el porcentaje. Allí es donde está la verdadera disputa. Eso es lo que vamos a seguir de cerca cuando veamos cómo cambia, si cambia en algo y para qué lado el entorno político tras estos comicios. Allí el interrogante, aquí una conmemoración para ir a la pausa. Voy a hacer la primera pausa, les hemos comentado que hay mucho material para hoy, así que empiezo a reseñarlo. Día de conmemoración, decía, me voy a la pausa con más información, uno más en Agenda Abierta. Buena semana para todos los que recién ponen la tele y nos ven.
La actualidad de Chile también en nuestra pantalla hasta ahora. Hoy, super lunes de movilización. Radio U dice Chile sigue despierto. Organizaciones proyectan marzo como mes de masivas manifestaciones. Este 2 de marzo se proyecta el llamado superlunes, no solo porque cientos de estudiantes y trabajadores ya retoman las actividades luego de meses estivales, sino que desde las organizaciones llaman a hacer de este día un nuevo comienzo para las manifestaciones en las calles. Parte importante de las movilizaciones de este mes están vinculadas con la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Para ese día, las organizaciones feministas convocaron un mes de las y les que luchan y han preparado ya diferentes manifestaciones. Así entonces, marzo arranca con mucho impulso vital en las calles de Chile. Mendoza Post, recuerden que Mendoza es la provincia argentina que está del otro lado de la cordillera. La cordillera de los Andes divide Argentina y Chile. Mendoza Post dice, Piñera, palabras de Piñera que ya lo vamos a tener aquí. Si es necesario un nuevo estado de emergencia, lo vamos a hacer. Estas son palabras de anoche. El presidente dijo, les puedo asegurar que ahora en marzo tenemos más carabineros, mejor preparados, tenemos mejor inteligencia, tenemos más tecnología, tenemos equipamientos, más carros lanzaaguas, mucho más. Y hemos buscado esta ayuda en todo el mundo. El presidente chileno aseguró que no descarta volver a decretar estado de excepción en caso de que así se requiera. Si yo estimara que nuevamente es necesario establecer un estado de emergencia para proteger el orden público, para proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer. Palabra de Piñera. Palabra de un neoliberal que con la represión de carabineros, lejos de aceptar hacer cambios dentro de ese organismo represor policial como es Carabineros, lejos de tomar alguna decisión sobre esto, al revés, los apertrechas, le ponen más armas y los sacan a la calle para seguir combatiendo con más dureza a sus compatriotas que protestan. El economista de Chile dice, España ofrece a Chile su apoyo para lograr acuerdos ante las protestas sociales. O sea que España quiere ir de mediadora. Ofreció al presidente Piñera su apoyo justamente para lograr consensuar algún acuerdo y superar las protestas sociales que ya tiene claro el mundo que ha generado una grave crisis en Chile. El apoyo se da en Montevideo, porque ayer asistieron a ambos, allí tienen la foto, a los actos de toma de posesión de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Lacalle Pou es el nuevo presidente de ese país. Allí Piñera manifestó que analizó con el rey de España cómo acelerar este acuerdo de colaboración económica y política entre Chile y la Unión Europea. Radio Agricultura, ya les muestro, el mostrador apareció ahora, llegó marzo, barricadas y cortes de tránsito marcan el inicio de la jornada en Santiago. Vamos a la imagen, suban un poquito más. A esta hora ya hay barricadas, ya hay cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad de Santiago, ciudad capital. Grecia con Avenida Salvador, uno de los puntos donde se toma esta imagen. Medios locales reportan que carabineros ya despejaron con gases lacrimógenos una protesta en Pedro Aguirre, Pedro Aguirre Cerda, con Departamental, una situación que ya dejó un detenido. Por eso le digo que empezó tempranito y con efervescencia esta situación. Voy a ver también aquí, hablando de Chile, Radio Agricultura, jugador de La Roja reveló haber estado en la primera línea. Te cambia la perspectiva de las cosas, ha dicho este hombre. Un grupo de protestantes, de manifestantes que protestan, han generado comentarios. La llamada primera línea son los encapuchados que se enfrentan con los carabineros. Son los que van protegiendo a la gente que protesta atrás, ¿sí? Un jugador que es defensa del Cruz Azul mexicano y La Roja reveló su experiencia junto a esta primera línea, un jugador de fútbol, y dijo, estuve ahí, te cambia la perspectiva de las cosas, estas consecuencias no son por algún partido político, es la ambición del ser humano que está dispuesto a aplastar al de al lado por tener más. Allí la experiencia, allí la declaración de este muchacho. Luego, me voy a un tuit, observadores de derechos humanos de Chile ponen esta información, lunes 2 de marzo 2020, 7 de la mañana 36 minutos, Plaza Dignidad, carabineros iniciando copamiento. Recordamos al Estado de Chile, le dicen los organismos de derechos humanos, que debe respetar el derecho a la protesta, al alero de los tratados de derechos humanos que ha firmado y ratificado. Así de claro viene esta disputa en las calles. También en Twitter Ignacio expresó, ya empezó el superlunes,
de tempranito acá en el Metro de Santiago, estación Vicente Valdés. Ya buscamos el tuit también y lo ponemos porque vamos mostrando lo que ustedes muestran en redes. Ampliemos, por favor, dejemos ese videito. Ampliemos. Pantalla completa para el video, ajá. Eso. Ya temprano van viendo estas imágenes. Cuando hablamos de que Chile se prepara para un marzo en acción, hablamos de esto. Protestas ciudadanas. Fíjense esto, quiero mostrarles. Me vengo la 2. Pedrito. Pedrito es nuestro director hoy. Noche del domingo, movimientos populares y ciudadanos chilenos salían a las calles, hacían un cacerolazo nacional contra las políticas neoliberales de Sebastián Piñera. Quiero mostrarle imágenes de estos masivos cacerolazos que se hicieron sentir en varios sectores de Chile, exigiendo la renuncia de Piñera y el respeto a sus derechos fundamentales. Estas movilizaciones se hicieron en medio de un llamado a plebiscito que no logra frenar las protestas. Organizaciones sociales y populares mantienen la convocatoria llamada Superlunes de Movilización, que irá también durante los viernes de marzo con una agenda continua de manifestaciones. Así de claro. También quiero mostrarles la palabra del presidente Sebastián Piñera en una entrevista concedida este domingo a un programa llamado Estado Nacional de TVN. Allí es donde dijo que si es necesario va a convocar un nuevo estado de excepción. No lo he querido decir. Yo, como presidente, tengo decenas de querellas presentadas por organizaciones de izquierda en los distintos tribunales. Así que si alguien cree que yo tengo un complejo o que no quiero utilizar la fuerza dentro de la ley y el Estado de Derecho, está profundamente equivocado. Lo voy a hacer todas las veces que sea necesario. Y agrego algo más. Si yo estimara que nuevamente es necesario establecer un estado de emergencia para proteger el orden público, para proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer. Así preparamos el tema. El Movimiento Popular de Chile continúa con la agenda de protestas contra las políticas neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera. El mes de marzo marca el fin de la temporada vacacional y con ello la vuelta a clases y el inicio de las protestas por el estallido social que comenzó el 18 de octubre del año pasado. En ese contexto, organizaciones sociales, estudiantes y gremiales llevan a cabo lo que han denominado Superlunes de Movilización, cuyo espacio de convocatoria se mantendrá cada lunes y viernes del mes que inicia. Las movilizaciones se desarrollan en medio de una convocatoria a plebiscito que no desmoviliza las protestas de las organizaciones populares que no se sienten representadas por la iniciativa, por lo que continúan su agenda de manifestaciones. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo el pueblo chileno continúa marcando la ruta para rechazar la implementación de las políticas neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Saben qué es lo que me impacta a mí? Que cada vez que habla Piñera, allí mismo estallan las redes sociales, no solo en Chile, sino que está la potencia que logran hacer tendencia en el resto del mundo. O sea que los otros países pasan a tener mucha información porque está el volumen de tweets y de información que se genera en Chile, que también los otros países se contagian, digamos, de esa información. Se burlan tanto de un tic, de una actitud corporal del presidente Piñera, que a la hora como de enfervorizarse le tiembla la pera. Y ayer hablaban de esto en Twitter. Piñera y la cantidad de cosas que te decían, le tiemblan la pera porque no tienes pulso para sacarnos de la calle. Hasta eso ya han encontrado cómo impactar en redes sociales cada vez que Piñera habla. Me voy a esta disputa en las calles de inmediato con Paola Dragnik, que desde hace una hora larga ya está tuiteando y sumando información sobre este tema. Saliste demasiado princesa con ese vestido para un día que hoy va a ser álgido, mi Paola, ¿eh? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Hay que empezar el año así, pues, con garra en la calle desde temprano y como tú bien dices, en un completísimo reporte. Las palabras del presidente Sebastián Piñera, la verdad es que ayer vienen solamente a echarle gasolina a estas movilizaciones que empezaron muy temprano. Y fíjate que quiero sumar a todo lo que has descrito, lo que está haciendo la coordinadora 8 de marzo, que dice no podemos empezar marzo sin acciones feministas. Están haciendo acciones en distintos puntos de la capital principalmente, pero también de otras ciudades de
de Chile con intervenciones feministas. Son relámpagos, son sorpresas y solamente ellas están difundiendo estas imágenes. Por ejemplo, acaban de intervenir una estatua que aquí es súper emblemática en el Estadio Nacional y la acaban de feminizar con pelucas, con atuendos, digamos, femeninos y el clásico pañuelo verde, ¿verdad?, por el tema del aborto acá en Chile. Para hoy se esperan a las 6 de la tarde diversas manifestaciones. La primera marcha por la vivienda, una de las demandas importantes. Comentabas, ¿verdad?, de la movilización que hubo en Salvador con Departamental temprano, es el movimiento Ucamau. Ellos han dado una lucha histórica aquí en Chile por el derecho a una vivienda digna, a territorios, a terrenos, justamente para poder construir. A las 7 de la tarde se ha llamado a una manifestación afuera de la sede de Naciones Unidas aquí en Santiago de Chile. Eso es en el barrio, digamos, alto, donde vive la gente de mayor dinero, muy cerca además del presidente Sebastián Piñera, y cuesta llegar hasta ese lugar. Lo han logrado hasta ahora solamente los ciclistas y las organizaciones de salud, que fueron justamente cuando se hizo esta reunión de la OMS. Así es que comienza un lunes bastante movido, ya la gente está en sus trabajos, algunos colegios todavía no comienzan, se han postergado las clases para este miércoles, o más bien en diferido, así es que para este miércoles también puede que haya movilización de estudiantes. Marcela. También quiero ir a preguntarte, Paola, ¿cómo se entiende esta efervescencia con ya un detenido, con acciones de carabineros en la calle tan temprano, si, por decirlo así, el momento central o cúlmine de la jornada de movilización va a ser recién a las 6 de la tarde? Bueno, empezó ayer, Marcela, en realidad es un continuo. Fíjate que estos cacerolazos que tú describías terminaron con una persona fallecida en la comuna de Maipú. Se van a investigar los hechos, no fue un bus de carabineros, sin embargo los vecinos dan cuenta de que la represión de carabineros frente a estos cacerolazos ayer, que fue 1 de marzo, generaron una gran confusión en la calle. Este bus, como se le llama acá, micro, acelera y embiste a un manifestante dándole muerte de forma inmediata. Así es que marzo comenzó con un muerto, que si bien no es por fuerza directa del Estado, lo cierto es que la investigación va a dar cuenta de cuánto la represión de carabineros aporta, digamos, a esta confusión que finalmente termina con la vida de este manifestante. Así es que es un continuo. Comenzó ayer temprano con estos ciclistas que dieron vuelta por toda la zona oriente de la capital. Eran miles, Marcela, y la prensa chilena no dio cuenta de esta manifestación. Luego en la tarde, noche, los cacerolazos, hoy día muy temprano, estas intervenciones callejeras a las que se suman las intervenciones del 8 de marzo y ya en la tarde estas marchas que son más bien las que consolidan las acciones relámpagos que se dan durante el día, porque la gente sale de sus trabajos y de sus clases y se convoca en distintos puntos. Marcela, y en otro ámbito de la noticia que no puedo dejar de nombrar, hoy día comienza en la ciudad de Angol, en el sur del país, finalmente el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, este joven mapuche que fue acribillado por las fuerzas especiales de carabineros en la comunidad de Temucuicui hace ya 1 año y medio. Recién hoy día está comenzando este juicio ya directamente por el asesinato de este joven mapuche. Así es que un lunes donde se juntan además distintos temas sensibles para los ciudadanos y ciudadanas chilenas que son históricos en la lucha social de este país. Algunos medios de Mendoza y Página 12 con alcance nacional han reportado lo que ha pasado en la madrugada y el asesinato de una persona en estas condiciones donde la justicia inclusive va a buscar esclarecer el caso. Por eso hago la salvedad. Pero en el resto del mundo, en realidad lo que eligen es resaltar las palabras de Piñera diciendo, si es necesario ir a implantar nuevamente un estado de excepción, lo haré antes que reseñar y mostrar las imágenes o las fotografías de todo esto que nos estás contando y que estamos mostrando en pantalla, Paola. Hay otro punto que no quiero dejar de lado y es lo económico, porque mientras todo esto está pasando, las clases comienzan el miércoles, hay un escenario de ralentización económica, cae el precio de los commodities, con lo cual Chile no está vendiendo su cobre, o sea, se le va estrechando el pozo fiscal al gobierno de Piñera. Quiero preguntarte también si los ciudadanos hacen algún tipo de alusión sobre esto, porque lo que se ve es que están en una lucha denodada contra carabineros, pero hay que decir que esto tiene
años de opresión social, años de decisiones para los que más tienen dinero y nada para los que están raspando la olla para llegar a comer. Así que ahí creo que es importante también centrarnos y con eso despedimos, Paola. De hecho, Marcela, lo que tú describes es más bien el origen durante la democracia de este profundo malestar que estalla ahora. Cuando uno viene del extranjero y se instala a vivir en Chile, cuesta comprender cómo es posible que todo sea un bien de consumo, absolutamente todo. Si tú llevas a tu hijo a un colegio privado, no estás conforme o algo pasa en ese colegio, no vas al Ministerio de Educación, vas al Servicio Nacional del Consumidor. Esto es así con la salud, esto es así con las pensiones, esto es así con absolutamente todos los bienes más básicos. Bueno, lo del agua lo hemos conversado ampliamente. Entonces, el tema económico finalmente el chileno, la chilena aprende desde muy pequeño que tiene que batírselas por sí mismo y no ha cambiado eso en este estallido social, sino más bien lo que viene es este malestar profundo, esta rabia que se descarga principalmente en contra de las empresas y las transnacionales que están acá. El costo de la vida continúa siendo tremendamente alto, el dólar está subiendo, lo que hace que además se suban, por ejemplo, la gasolina, no quiero equivocarme, pero creo que lleva 8 semanas o 10 semanas en alza permanente, y esto la verdad es que está pasando un poco colado, como se dice en el coloquio chileno, porque es tanta la indignación y frente a esto la respuesta del gobierno ha sido, por un lado, felicitar a Carabineros y por otro lado, hacer la vista gorda a las violaciones a los derechos humanos. De hecho, en esa misma entrevista donde el presidente Sebastián Piñera dice que no tendrá problema en decretar un nuevo estado de excepción, felicita la labor de Carabineros y da cuenta de todo este gran contingente que se ha traído con millonarias cifras, Marcela, para invertir en represión, lejos de lo que la gente está solicitando, que es el fin de modelo económico que tiene a la gente simplemente agotada en su bolsillo. Para cerrar, Marcela, y es un tema que a lo mejor es un poco árido, pero financieramente es importante saberlo. Chile es uno de los pocos países de toda la región, incluyendo varios estados de Estados Unidos, donde es legal el anatocismo. Esta es una aberración financiera, donde la gente, si se retrasa en pagar la electricidad, el agua, la colegiatura, la universidad, se le va a aplicar lo que se llama el interés compuesto, interés sobre interés. Por tanto, una persona que gana un monto fijo, un asalariado al mes, sin embargo, mes a mes va a ver su cuenta de deuda exponencialmente aumentada. Esto significa que hoy día la mayoría de los estudiantes que están en la universidad y que están protestando en las calles tienen una deuda a los 25 años que no van a poder pagar en el resto de su vida. Estamos hablando de una deuda que puede superar los $80.000. Jóvenes de 25, 26 años que no terminan su carrera universitaria y que ya tienen ese margen de deuda con este modelo, además de anatocismo, donde la deuda va a ser simplemente impagable. Ese agotamiento, Marcela, es el que no se ha escuchado en las clases políticas que llevan al país hacia este cuestionado plebiscito del próximo 26 de abril. Gracias. Ahí se me vienen un par de cosas en mente también, Paola, pero es imposible que continuemos esto para que puedas seguir haciendo cobertura en la calle. Me acordé de Luxemburgo, que desde ayer tiene la gran cuestión en todos los medios de comunicación que ha ido un transporte público gratuito. Algo que en Venezuela se hace desde hace tiempo ya, por ejemplo, el metro ha estado sin cobrar. Y cuando se hace acá en Venezuela dicen, pero ¿cómo? Si no cobran algo, ¿cómo van a sostener justamente el mantenimiento del metro? Pero hoy toda Europa replica Luxemburgo. Para bajar la congestión en las calles tiene transporte público gratuito. Imagínate lo que sería una medida como esas en el Chile tan próspero que vende Piñera, Paola. Y te dejo ese interrogante ahí y me vengo aquí a mostrarle dos cuestiones. Una, relacionado con la cobertura que hacen los medios de prensa de los hechos en Chile anoche. Me voy a página 12. Un adolescente recibió bomba de gases lacrimógenos en la cabeza, se volvió a incendiar el Museo Violeta Parra, otra noche de protestas y represión en Chile. El joven fue herido alrededor de Plaza Italia, en la capital del país. Está internado grave con traumatismo de cráneo. Esto reporta 1 de marzo 2020, página 12, con esta foto que es muy, muy dura. Cuidado ahí, que tenemos niños viendo hasta ahora nuestra pantalla. Luego, cambio. Fíjense esta cuestión también. Cuando Piñera habla de todos los beneficios económicos, algo está pasando en este momento. ¿Sabe qué? Si usted se enferma de coronavirus en Chile y tienen que hacerle un examen, tarifas por pruebas de coronavirus generan polémica en Chile. Ciudadanos lo van a tener que pagar, a menos que se lo hagan en un hospital público o en el aeropuerto bajando de un avión, lo van a tener que pagar.
a ese examen de coronavirus. Por lo tanto, hay un debate no solo por el monto establecido, por lo que cuesta, sino las tarifas de hasta 20.000 pesos chilenos, que son casi 25 dólares que cuesta este examen, sino también los ciudadanos denuncian el enfoque de negocio que le da el gobierno de Piñera a este problema de salud pública. Habló el titular de salud ayer, 28 de diciembre, no era ayer, tuvo 29 este febrero. Habló el titular de salud, justificó la medida que se cobre el examen de coronavirus como una manera de evitar el abuso de los centros médicos privados. El Estado de Chile tiene un monto de unos 15 dólares por examen y estamos hablando de que lo van a cubrir, entre tantas vueltas, la cuestión de la letra chica, que lo van a cubrir siempre que sea en un hospital público donde se haga esa toma de muestra. El precio que han puesto algunos recintos privados de salud para esta prueba llega a ser 10 veces el valor del costo. Lo asume el propio ministro de Salud. En nota de prensa, el ministerio detalló que la prueba va a ser gratuita, y con esto insisto, para quienes hagan parte del Fondo Nacional de Salud, FONASA, siempre y cuando se realicen la prueba en un hospital público y pertenezcan a los grupos A y B. En esos grupos poblacionales están los que no tienen recursos, los que tienen un subsidio familiar, los que tienen un ingreso mensual menor a 306 dólares. Será libre de costo para la población mayor de 60 años, que ya se sabe que es la población más vulnerable en todo el mundo. Las redes sociales ayer le dijeron de todo a Piñera, le hicieron saber su protesta ante esta decisión que toma el gobierno en Chile. Así entonces, cuando le hablen bellezas de Chile, usted tiene que saber esta información y sobre eso va a sacar su propia opinión. Me espera Miguel Urrutia, historiador y sociólogo académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Voy con él, tiene un apellido glorioso en Chile, Urrutia, como la niña de los ojos de Neruda. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, preocupado por cierto y esperanzado al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Esos dos sentimientos, cuéntamelos por favor. Bueno, tenemos autoridades que francamente cada vez que se pronuncian, y empezando por la entrevista que concedió anoche el presidente de la República, nos dejan francamente preocupados por su incapacidad de comprensión respecto al problema político por el que atraviesa nuestro país. Es un acostumbramiento demasiado largo históricamente ya de administrar este país con un criterio empresarial, precisamente evacuando cualquier variable histórica y propiamente política. Les había resultado hasta cierto punto, les había resultado en la medida que los actores del país habían sido sometidos a esa condición de funcionarios de una especie de gran empresa. En la medida en que aquello ha sido cuestionado y en la medida en que todos hemos recuperado nuestras nociones de ciudadanía y de actoría social, todo aquello ha dejado de funcionar y todos lo hemos comprendido. La gran mayoría de la sociedad chilena, yo diría que incluso sectores que son característicamente de derecha, pero no así las autoridades, no así el 90 o 95% de la clase política de este país ha comprendido que la matriz con la cual se gestiona una sociedad es la matriz de la política, es la matriz no de la búsqueda de consensos del tipo management, sino de la soberanía de la ciudadanía, de los cuerpos de la sociedad que están activados y que no solo están haciendo el inventario de todas estas injusticias que ustedes han nombrado y que son interminables, la verdad. Parecería una letanía decir cada una de las cuestiones que en Chile resultan abusivas. Y siempre va a quedar de por medio además la paradoja de que, bueno, a pesar de esos abusos, aparentemente en Chile hay un nivel de oportunidad que sería interesante. Lo que ha cambiado es más bien el modo de sacar la cuenta. Hoy día la sociedad chilena dice, lo bueno que hay en Chile se le debe a la sociedad chilena. Y lo malo que hay en Chile, la falta de distribución de todo aquello que se produce, se le imputa a la clase política y a la clase empresarial chilena. Yo creo que ese es uno de los desplazamientos importantes. Chile no es solo una colección de lamentos. Chile también es una esperanza, como le decía hace un momento atrás, una esperanza puesta en aquellos sectores que han hecho verdaderamente los esfuerzos para que pueda existir un relato relativamente positivo del país afuera, que es el que se ha explotado y es el que ha traído incluso a ciertas oleadas de inmigrantes.
Pero los propios inmigrantes prontamente se dan cuenta acá que el peso de cualquier progreso, el peso de toda prosperidad en este país, lo llevan las clases trabajadoras y las grandes mayorías. Y los que parasitan de aquello son los políticos y los empresarios, digámoslo derechamente, los grandes empresarios. Más allá de que hoy día haya una operación en marcha de hablar del emprendedor, de las pequeñas y medianas empresas, que son parte, digámoslo derechamente, particularmente las medianas empresas y pequeñas, de una cadena de explotación muy intensa. Eso también es un componente que queda absolutamente por fuera de la visión de nuestras autoridades y siguen analizando esta situación únicamente en términos represivos. Lo de ayer fue, yo creo que en la historia de este comienzo del siglo XX, estas dos primeras décadas del siglo XX, se tendrá que analizar el caso de las autoridades chilenas en su incompetencia, en su cerrazón, en su imposibilidad de mirar políticamente lo que está aconteciendo en este país. Ni siquiera estoy diciendo que su mirada sea perversa, sino que sencillamente es una mirada desviada, es una mirada que no está puesta en la realidad, está puesta en una ilusión del país empresarializado. ¿Sabes qué? Yo no creo en la ingenuidad de un hombre formado en la política, formado para la política. La cuestión es quién lo formó y hasta qué punto va a mantener su miopía política. Yo no creo en ningún componente de ingenuidad en su formación profesional y estoy aludiendo a Sebastián Piñera, obviamente. Cuando hablamos de que las acciones que se toman con esa tosudez política, hay un guión previo. La cuestión es saber si en ese guión cuánta participación tienen, por ejemplo, las transnacionales, porque yo termino de decir que hay una ralentización económica, que los emergentes vamos a tener muchísimo que perder en este tiempo, en este 2020 complicado, y que el cobre además está de capa caída con su precio, y ese es el producto estrella justamente de las exportaciones de Chile. Entonces, ahí hay que ver quién mueve los hilos detrás de todo esto, porque evidentemente a Piñera ya las decisiones no se le pueden pedir y por eso el impedimento de un diálogo con las personas que protestan en el país. Dime tú, por favor, si estoy equivocada. No, de hecho considero que es una corrección importante a cierta interpretación que se podría hacer de lo que yo planteé hace un momento. Cuando hablo de esa incapacidad de Piñera, pareciera que es una incompetencia rayana en la ingenuidad también. Pero es mejor explicarlo en base a las determinaciones de esa tosudez. La imagen pública que entrega es la de efectivamente no tener mayores herramientas, pero también uno podría leerlo en los términos que tú nos has manifestado, es decir, estas son mis herramientas, podría decir lo que está diciendo Piñera. La represión, la insistencia en una sociedad mercantilizada absolutamente, la insistencia en la idea de que todo bien público es un bien con precio en el mercado y que lo que se transa en el mercado y las decisiones que el mercado supuestamente imparcial puede generar son las mejores condiciones para la vida en un país como el nuestro. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo que entonces matizar lo que dije inicialmente. Esta incompetencia, esta incapacidad es también un marco que explica el modo de ser de la política de derecha chilena y latinoamericana, el modo de ser de esta palabra desgastada, ciertamente, pero que no podemos reemplazar probablemente en un largo tiempo, que es la palabra neoliberalismo. Hay un modo de ser neoliberal de nuestras autoridades y que en el caso chileno es profundamente emblemático, yo diría que a nivel mundial. Si uno quiere saber cómo es la sinapsis genérica del neoliberalismo, hay que observar a las autoridades chilenas. Y en efecto, esa es una sinapsis que funciona. Uno, cuando se sale de ese marco, puede decir, esto parece meramente tosudez, ingenuidad, falta de herramientas, pero también hay que comprender que en ese mundo hay un conjunto de ideas, de diagramas, un conjunto de posiciones ideológicas muy asentadas, muy intensas, muy debatidas y que evidentemente son las que están detrás de este tipo de decisiones. Y a su vez, los poderes que alimentan ese discurso, ese neoliberalismo, efectivamente, son los grandes capitales que ya ni siquiera pueden diferenciarse
de su condición transnacional y su inserción en algunos tipos de empresas o grupos económicos chilenos. Desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la dictadura en Chile, que tenemos evidencia de una alianza específica entre ciertos grupos económicos chilenos tradicionales que tuvieron una cierta renovación durante la dictadura, una renovación más bien perversa además, y el capital transnacional. Con hoy día sí una situación bastante peculiar, que es un capital de tipo transnacional de origen chino en su gran mayoría, que tiene otra propuesta de relación con la empresa chilena, pero que está basada fundamentalmente en lo que tú mencionabas, es en la compra de commodities. Y en la medida que cualquier vicisitud afecta a la economía china, de tal modo que ésta no requiera la cantidad de cobre, por ejemplo, que es nuestro principal producto de exportación, eso hace manifiesta nuestra dependencia agudizada respecto de esas condiciones internacionales. Independientemente de que haya que decirlo, una de las características nuevas es que estamos en una dependencia con una economía superior, pero que a diferencia de podemos hablar en términos de si China es democrático o no, pero lo que no hace es, a través de su embajada en Chile, promover golpes de Estado, por ejemplo, o promover injerencia política en Chile. Y eso también genera un escenario distinto para los actores sociales. Es decir, si nuestra dependencia fuese únicamente como lo era hace 30, 40 años atrás con respecto a Estados Unidos, no nos cabría duda que lo que estaría a la orden del día junto a esa dependencia económica es una decisión política de intervenir de una manera muy clásica norteamericana, que es la de los golpes de Estado. Hoy día tenemos una variedad de transnacionales operando en el país donde no predominan los capitales norteamericanos, tampoco quiere decir que estén ausentes, y eso también genera una situación política, un cuadro político distinto. Hay que conocerlo para entender lo que está pasando en Chile. Hay dos conceptos ahí súper cortitos con los cuales me gustaría cerrar. Por un lado, usaste neoliberalismo y mientras hablabas de Piñera, yo rápidamente asociaba Bolsonaro y su comportamiento justamente al punto de salir a cobrar un examen de coronavirus en un momento de emergencia como estamos viviendo. Eso por un lado. Y usaste también ideología y me acordé de la calle Pou ayer asumiendo en Uruguay, donde llama a la región a dejar de lado las ideologías. Qué cosa, ¿no? Que alguien que también llega con un plan de derecha bajo el brazo llame a dejar de lado las ideologías, por ende, dejar de lado la política como bien supremo de los ciudadanos. Exactamente, por mucho tiempo el discurso de la derecha y más aún cuando este discurso se ha asentado en el neoliberalismo, se ha identificado a la política, al debate, a la capacidad de articulación y de pensamiento desde los actores sociales con una cuestión supuestamente perversa que sería la ideología. Nosotros sabemos que es un concepto complejo, el propio Marx no tenía una noción positiva, para él ideología era justamente una especie de falsación de la conciencia, pero en este caso se usa en un sentido que yo veo muy próximo a lo que tú has manifestado, es decir, ideología igual política. No hay que deliberar políticamente. Deliberar políticamente es lo mismo que el populismo. Y por lo tanto, si no hay deliberación política, puesto que ella es ideológica, toda forma de deliberación política, lo que hay es únicamente un cálculo instrumental, un cálculo que está librado a las fuerzas del mercado, un cálculo que empresarializa el conjunto de las relaciones sociales, y ese sería el mundo mejor en el que podríamos vivir, y descargado de eso que estos sectores neoliberales denominan como ideología, siendo que lo que en realidad quieren evacuar es la capacidad de empoderamiento de la sociedad, lo que quieren evacuar es la capacidad de debate social, que no implica necesariamente una confrontación inmediata, y sobre todo el poder deliberativo, que es lo que está operando en Chile. Nosotros estamos en un proceso constituyente que no se inició gracias a ningún acuerdo de las cúpulas políticas. Aquí tenemos un vasto movimiento constituyente de todo tipo, muy diversificado, que tiene que ver con una puesta en ejercicio de esa capacidad deliberativa de la ciudadanía y particularmente de los sectores de trabajadoras y trabajadores. Quiero agradecerte, Miguel, este tiempo compartido, como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar en un país donde los medios de comunicación nos han tendido un cerco absoluto a toda la ciudadanía respetuosa
e incluso a los sectores que nos desempeñamos en el ámbito académico. No hay ninguna posibilidad hoy día que no sean las redes sociales de mantener un diálogo del tipo que Telesur nos ofrece hoy día. Muchas gracias. A ti, Miguel Urrutia con nosotros. ¿Han visto? Y por eso nos tratan como nos tratan en Chile cada vez que ven el logo de Telesur, la cámara de Telesur, a Paola en las calles, allí Telesur llevando en tiempo real información veraz, información oportuna sobre lo que ocurre en nuestros pueblos. En redes sociales hemos dicho tempranito, hoy se hace un super lunes de movilización. Preguntamos si podrá el presidente Piñera sacar al Poder Popular de las calles. Ustedes dicen no, 41.4%. Chile despertó, 45.1%. No sé, 4.3%. Y miren ese porcentaje del no, también cómo está reflejado allí en este momento. Pongamos, ahí lo tienen, pantalla completa para nuestra respuesta en Twitter. Hasta ahora me voy a mostrar también hechos económicos, aunque sea cortito porque me está esperando Hisham Wanú. No quiero dejar de lado esta información que tiene que ver con China, acusada por estos días de dejar de comprar en un periodo donde todos los países necesitan venderle a China, pero China no ha dejado de crecer. Esas son las cosas que no le cuentan a la hora de tratar desde el lado económico la noticia. Voy a eso. Digo cortito, por un lado, Huawei, emblema tecnológico de China, anunció el jueves que comienza a fabricar equipos de radio para redes 5G en Francia. Es la primera instalación de este tipo fuera de territorio chino. Aún en pleno problema de coronavirus, China no para, señores. Planifica, organiza y sale adelante. Esta instalación en Francia, planificada, 200 millones de euros, va a emplear a 500 personas y producirá equipos para el mercado de Europa. Así lo dijo el presidente de Huawei, Liang Yua, en una conferencia de prensa que dio en París. ¿Por qué resalto y acentúo esto hoy? Por lo que implica que un sitio chino comience a fabricar equipos de radio y luego diversifique a otros productos a futuro, dependiendo de las necesidades de los clientes de Europa. Hua agregó también que la futura fábrica de Huawei en Francia producirá 1.000 millones de euros de valor agregado por año. 1.000 millones. Ahí lo tienen. Luego paso a ampliarles algo que dije hoy rapidito cuando hablábamos con Paola Dragni. ¿Cuánto ruido hace esta información? Luxemburgo, primer país del mundo con transporte público gratis. Quiero ver qué van a decir los opositores aquí en Venezuela cuando no cobran el metro. Quiero ver qué van a decir ahora. Voy a mostrar este portal. Luxemburgo se convierte en primer país del mundo con transporte público gratis, lo dice La Vanguardia. El pequeño reino europeo trata de reducir la congestión y la contaminación de las carreteras y de apoyar a los ciudadanos con bajos niveles de ingresos. Ahora sí. Viajar en Luxemburgo, transporte público es gratis desde este sábado. Así entonces hoy sigue siendo noticia económica este tema. Claro que esas busetas, esos transportes se ven más bonitos que los que circulan aquí en la capital venezolana y en el interior del país. Seguramente ya llegará aquí en Venezuela el momento de ir a ordenar todo ese transporte público con una flota eficaz y que no sea solamente los privados que reciben de la mano del Estado cauchos, neumáticos, insumos y después cobran lo que quieren. Evidentemente ahí tienen números, rutas marcadas, tienen otro ordenamiento y por eso llegan a esta logística del transporte público con esta decisión. Fíjense entonces, hablando de las comparativas, ya que les gusta comparar tanto, empecemos nomás a cruzar la información, porque siempre que debatamos algo y lo hagamos con respeto vamos a encontrar buenos puntos de vista para cruzar. No todos tenemos que pensar lo mismo. La cuestión es que todos aportemos en un debate de manera inteligente y respetuosa. 2 de marzo, pero de 1901 teníamos una efeméride. Voy con esa efeméride, hago pausa y luego me espera Hisham Wanú. Vamos, un día como hoy, ¿qué pasaba?
Nuestra misión es conectar a los pueblos. Y cada día trabajamos para una mejor comunicación y lograr la integración. Por eso seguimos creciendo en el Caribe. Ahora estamos presentes en Surinam. En Siria aumenta la tensión tras el ataque terrorista contra el ejército árabe sirio en Idlib. Desde Damasco va Hisham Ghanous, jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria, con la información. Hisham, adelante, por favor. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente se ha incrementado la tensión en la noroccidental provincia siria de Idlib, último bastión de los terroristas en el país árabe, después de que el pasado jueves 27 de febrero los terroristas del Frente al-Nusra llevaron a cabo un masivo ataque contra posiciones del ejército árabe sirio en el perímetro de la ciudad de Sarakeb. El ejército árabe sirio ha logrado repeler el ataque y llevar a cabo ataques aéreos contra los terroristas. En estos ataques aéreos perdieron la vida 36 soldados turcos y 30 resultaron heridos. De inmediato Turquía responsabilizó a Siria de atacar a sus soldados y respondió, según afirmó el Ministerio de Defensa turca, con atacar a 200 blancos del ejército árabe sirio y neutralizar a más de 300 soldados sirios. Este domingo 1 de marzo, el Ministerio de Defensa de Turquía anunció poner en marcha una operación militar contra el ejército árabe sirio en Idlib, bautizada como Escudo de Primavera, y según el Ministerio de Defensa turco, esta operación hasta la fecha ha causado la muerte herida de más de 2.200 soldados sirios, también la destrucción de un avión no tripulado sirio, 103 tanques de guerra, 19 transportes blindados, también 72 cañones y obuses, 15 sistemas antitanques y 3 sistemas de defensa antiaéreos, además de destruir 9 depósitos de municiones y armas. Estas cifras no han sido confirmadas por parte de las autoridades sirias, que comenzaron a responder a los ataques turcos. Hay que destacar que Siria anunció el espacio aéreo de Idlib cerrado ante cualquier vuelo aéreo turco y afirmó que cualquier avión turco o objetivo aéreo que viole el espacio aéreo de Siria será considerado como un blanco enemigo que será derribado de inmediato. Ello ocurre después de que Turquía ha violado en 2 ocasiones este domingo el espacio aéreo sirio y ha logrado derribar a 2 aviones de combate sirios cuyos pilotos han logrado eyectarse. También hay que destacar que los sistemas de defensa antiaéreos sirios lograron derribar más de 6 aviones no tripulados turcos que violaron el espacio aéreo de Idlib para apoyar a los grupos armados que combaten al ejército árabe sirio sobre el terreno. Después de este anuncio de las autoridades sirias, el Ministerio de Defensa de Siria, también el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que ya no puede garantizar la seguridad de los aviones de combate o los vuelos aéreos sobre el espacio aéreo de Idlib. Ello se produce esta declaración anticipando la cumbre entre los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, a celebrar el próximo jueves para analizar la situación en Idlib. A pesar del apoyo que ofrece Turquía a los grupos armados sobre el terreno, el ejército árabe sirio ratificó su determinación de continuar la operación militar antiterrorista hasta la liberación total de la noroccidental provincia de Idlib. Y en este marco hay que destacar que los ataques turcos no han logrado detener el avance del ejército árabe sirio, que en la madrugada de hoy ha logrado recuperar el control de la ciudad de Sarakeb, que los terroristas habían reocupado por segunda vez el pasado jueves, y realmente ha logrado destruir a los pertrechos bélicos de los terroristas y aniquilar a gran número de ellos, y ahora está llevando a cabo las operaciones de peinado y desminado de la ciudad de Sarakeb. Es una ciudad estratégica ubicada en la autopista internacional que une entre Damasco y Alepo, y también en la autopista que une entre Alepo y Latakia, cuya importancia estratégica. El objetivo de la operación militar o la incursión turca contra Siria, según afirma el Ministerio de Defensa turco, es alejarse al ejército árabe sirio de las zonas recién liberadas de los terroristas y alejarlos de los puestos de observación turcos en la provincia de Idlib, establecidos en esta provincia en función de la
acuerdo de Sochi alcanzado en septiembre de 2019 entre los presidentes de Rusia y Turquía para la creación de una zona desmilitarizada en Idlib. Un acuerdo que según Damasco y Moscú, Turquía no ha respetado y no ha acatado, razón por la cual el ejército árabe sirio inició en diciembre la operación militar contra los terroristas en Idlib porque atacaban a las zonas civiles en Idlib y en las provincias de Hama, Alepo y Latakia. También atacaban a las posiciones del ejército árabe sirio y intentaban atacar a la base aérea rusa de Hmeimin en Latakia. Una acción que ha sido rechazada tanto por Rusia como por Siria, que iniciaron la operación militar conjunta contra los terroristas, anunciando que es inaceptable que los terroristas puedan aprovechar este acuerdo para fortalecer sus posiciones y para seguir atacando a los civiles y a los militares, y afirmaron que su objetivo y sus ataques van dirigidos únicamente contra los terroristas para expulsarlos y para garantizar la seguridad ciudadana. Hay que destacar por último que Turquía abrió sus fronteras ante los refugiados hacia Europa de todos los países, los países no tan solo de Siria, y es una manera de presionar a la Unión Europea, según afirman expertos consultados, para ganar el apoyo de Europa a Turquía en la actual incursión que lleva a cabo en territorio sirio. Hasta el momento continúa la situación tensa y continúan el intercambio de enfrentamientos entre el ejército árabe sirio y los grupos armados apoyados por las tropas turcas, y realmente el ejército árabe sirio avanza en la liberación de Idlib. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias. Ya me piden pista y despedida, así que no me queda otra ir adelante. No nos quedó tiempo ni para la musiquita con la que nos gusta cerrar nuestra agenda abierta, para respirar, para reconectarnos, para enfocar en lo que necesitamos hacer en el día a día, en la familia, en la comunidad, para salir adelante. A todos muchas gracias. Será hasta mañana o dentro de un ratito en nuestro programa de Economía e Impacto Económico. Gracias a todos.